Hola y bienvenidos a Contraluz. Soy Jorge Lázaro y hoy, en nuestro episodio número 21, vamos a alejarnos un poco de los botones de la cámara para hablar de algo que define quiénes somos realmente como fotógrafos, la ética. Muchos piensan que la fotografía se resume en dominar la técnica o tener el último objetivo del mercado, pero la realidad es que cada vez que apretamos el disparador estamos tomando una decisión moral. Hoy vamos a reflexionar sobre la delgada línea que separa el revelado artístico, donde traducimos emociones a través del color y la atmósfera, del engaño visual, donde la reconstrucción ficticia del paisaje rompe la honestidad con el espectador. Además, hablaremos de la responsabilidad que tenemos cuando entramos en entornos naturales y fotografiamos fauna. ¿Vale más una foto impactante que el bienestar del animal? ¿Cómo afecta nuestra edición a las expectativas de quienes nos siguen? Tienes la reflexión completa sobre la responsabilidad de la mirada y las normas éticas en la naturaleza en mi web, en jorgelazaro.es/podcast. Es momento de mirar el mundo con respeto y honestidad. Nos vemos a contraluz. Se suele pensar en la fotografía y, bueno, casi siempre nos vamos a lo técnico, ¿no? A la cámara más nueva, el objetivo más nítido, esa configuración perfecta para capturar una luz que es casi imposible. Pero si lo piensas un momento, cada vez que disparamos, no solo capturamos luz, estamos tomando una decisión. Ofrecemos una interpretación del mundo, y eso nos lleva a la pregunta clave de este análisis. ¿Qué pasa cuando esa interpretación eh, se aleja tanto de la realidad que se convierte en ficción? Hay una línea que no se debe cruzar. Hoy vamos a meternos de lleno en la ética que hay detrás del objetivo, ese equilibrio tan delicado entre la visión del artista y la verdad del mundo. Y es una conversación que va mucho más allá de un debate para puristas, ¿eh? En el momento en que cualquiera comparte una foto en redes sociales, ya está participando en esto. Cada vez que pulsas el disparador, tomas una pequeña decisión moral sobre cómo representas la realidad para los demás. El objetivo de hoy es precisamente ese, desgranar esa responsabilidad, desde un paisaje hasta la fotografía de fauna. Vale, pues empecemos por el principio. El gran debate. ¿La cámara es un espejo de la realidad o es más bien un lienzo? Hay un fotógrafo, Jorge Lázaro, que ha reflexionado mucho sobre esto, y él defiende que la fotografía es, por encima de todo, una herramienta de comunicación. No somos escáneres, vamos, no registramos datos objetivos, somos observadores. Y el simple acto de encuadrar ya es una elección radical. Decides qué entra. Y casi más importante, ¿qué dejas fuera? Totalmente. Y si partimos de esa base, de que es un lenguaje, entonces el revelado y el procesado no son un engaño. Son parte de la gramática de ese lenguaje. Son como, no sé, los adjetivos, el tono de voz o la música de fondo en una película. Cuando un fotógrafo ajusta los colores de un atardecer, no está diciendo los colores serán exactamente así. Quizás está intentando transmitir esa sensación de sobrecogimiento que sintió. Busca, digamos, traducir una emoción a píxeles. Entiendo. Es como cuando los directores de cine usan el color para que una escena de suspense se sienta más fría y una romántica más cálida. Es el mismo principio, ¿no? Usar la técnica para guiar la emoción. No estás falseando la historia, estás acentuando su impacto. ¿Es una analogía perfecta? Por ejemplo, usar un filtro de glow para suavizar una escena con niebla. No es para añadir una niebla que no existe, sino para enfatizar esa atmósfera de misterio que ya estaba allí. La clave de todo esto es la intención. Mientras el objetivo sea interpretar y comunicar una sensación genuina del momento, el procesado es una extensión de la voz del fotógrafo. Es su firma, su manera de decir, así es como yo sentí este instante. De acuerdo, vale. Aceptamos que toda foto es una interpretación y que el procesado es parte del lenguaje. Pero entonces, la pregunta del millón es, ¿dónde está la línea roja? Porque tiene que haberla. ¿En qué punto esa firma personal se convierte, sin más, en un engaño? La línea, aunque a veces los bordes son difusos, tiene un centro muy claro. Se cruza cuando alteras la realidad física y tangible del lugar
hasta crear una escena que nunca existió. La diferencia es fundamental. Una cosa es potenciar la luz de un atardecer que ocurrió de verdad, y otra muy distinta es trasplantar una montaña de otro sitio o añadir un árbol donde no lo había. O el caso más típico, sustituir un cielo gris por uno espectacular de un banco de imágenes que se tomó en otro continente. Vale, lo de mover montañas es un caso extremo, clarísimo. Pero llévame a un terreno más gris. ¿Qué pasa con algo más sutil? Imagina un paisaje natural precioso, pero hay, no sé, un poste de la luz o una valla oxidada que lo afea. Eliminarlo digitalmente para restaurar esa pureza, ¿ya es cruzar la línea? Porque técnicamente alteras la realidad física. Esa es una pregunta excelente, porque nos lleva al corazón del debate. Ahí es donde muchos fotógrafos trazan su propia línea personal. Pero en un sentido estricto, sí, estás alterando la realidad documental. Estás presentando una versión del lugar que no es del todo cierta. El fotoperiodismo, por ejemplo, lo prohíbe tajantemente. Para la fotografía de naturaleza, el consenso es que si el objetivo es documentar, esos elementos, aunque no nos gusten, son parte de la historia del lugar. Si el objetivo es puramente artístico, bueno, ahí quizás es más permisible, pero ya estamos en otra categoría. El problema no es tanto el acto en sí de quitar la valla, sino el efecto acumulativo. ¿El efecto acumulativo? ¿A qué te refieres con eso? A que si todo el mundo elimina digitalmente los elementos feos o añade los espectaculares, creamos colectivamente una especie de atlas visual del mundo que es falso. Y esto nos lleva directamente al problema de las falsas expectativas. He oído historias, seguro que mucha gente también, de personas que viajan miles de kilómetros persiguiendo una foto que vieron en redes. Y llegan a esa playa, a esa montaña, y se encuentran con que la cascada es mucho más pequeña, los colores no son tan brillantes, o que el lugar está rodeado de construcciones, que claro, nunca salían en las fotos. Y la decepción es enorme, claro. Se sienten estafados. Y no es solo la decepción del turista, que también. Hay algo más profundo. Empezamos a valorar una versión idealizada e inalcanzable de la naturaleza por encima de la belleza real, que a menudo es más sutil, más imperfecta. Devaluamos lo auténtico en favor de lo espectacular. El problema ético surge cuando esa ficción se vende como si fuera un documento. Un artista digital puede crear mundos fantásticos y es un trabajo increíblemente válido, pero se presenta como tal. Cuando se presenta como así es este parque nacional, se rompe la confianza en la fotografía. Entendido. La honestidad con el paisaje es clave. Pero, ¿qué pasa cuando el sujeto de la foto no es una montaña, algo inerte, sino un ser vivo? Me imagino que ahí las reglas del juego cambian por completo. Ya no hablamos solo de la verdad de una imagen, sino del bienestar de un animal. Exactamente, ahí la responsabilidad se multiplica. Si con el paisaje la ética era una cuestión de honestidad visual, con la fauna es, literalmente, una cuestión de vida o muerte. Aquí la máxima que propone Jorge Lázaro es tajante, vamos, inapelable. El bienestar del animal, siempre, sin excepción, debe estar por encima de la fotografía. Y esto choca de frente con la obsesión por conseguir la foto perfecta a cualquier precio. ¿Y qué significa eso en la práctica? ¿Cuáles son esas líneas rojas que un fotógrafo nunca debería cruzar? Pues implica evitar prácticas que, lamentablemente, a veces se ven. Lo más obvio es molestar, acosar o perseguir a un animal para forzar una reacción, o invadir espacios de anidación saltándose las normas de un parque solo por conseguir un encuadre más cercano. Y luego están las prácticas más insidiosas, como el uso de cebos, dejar comida para atraer a un depredador o usar reclamos de audio. Espera, lo del cebo me parece grave. No es solo un atajo para la foto. ¿Qué consecuencias reales tiene para el animal? Las consecuencias pueden ser devastadoras. Un animal que asocia a los humanos con comida fácil, como un zorro o un oso, pierde su miedo natural. A esto se le llama habituación. Se acerca a carreteras, a zonas pobladas, y es muchísimo más probable que acabe atropellado o que lo tengan que sacrificar por considerarse un peligro. Altera su comportamiento, su dieta. En definitiva, pones en riesgo su supervivencia. Estás firmando una posible sentencia de muerte por una foto. Es una idea muy potente esa. Un fotógrafo ético prefiere volver a casa con la tarjeta vacía antes que saber que ha causado estrés a un animal. La foto secundaria, el respeto lo primero. Y eso nos lleva a una pregunta clave.
¿Cómo saber si estamos cruzando esa línea? Porque a veces puede ser sutil. La respuesta está en la autoevaluación constante. La pregunta que hay que hacerse es, ¿mi presencia ha cambiado el comportamiento natural del animal? Claro. Pero ¿cuál es el umbral? Si me acerco a un grupo de ciervos y levantan la cabeza para mirarme, ¿ya he alterado su comportamiento? ¿Ya estoy siendo poco ético? Es una pregunta crucial, ¿sí? El simple hecho de que se percaten de ti ya es una pequeña alteración. El umbral se cruza claramente cuando ese comportamiento de alerta se mantiene o escala. Si el ciervo deja de pastar y se queda mirándote fijo, si un pájaro deja de construir su nido, si un mamífero se pone a la defensiva, entonces tu presencia ya es una fuente de estrés. Has pasado de ser un observador a ser una amenaza. La observación pasiva es el estándar de oro. Significa mantener una distancia segura, usar teleobjetivos, ser paciente y sobre todo aceptar que a veces la mejor decisión es retirarse y dejarlo en paz. Esta idea de responsabilidad cada vez se hace más amplia. Empezamos con los píxeles de una imagen, pasamos al bienestar de un animal, y me da la sensación de que el siguiente paso es la responsabilidad con todo el entorno. Efectivamente, porque no puedes separar al animal de su hábitat. La ética del fotógrafo de naturaleza también implica una responsabilidad con el propio lugar. Se trata de interiorizar ese principio tan sencillo y a la vez tan profundo de dejar el lugar mejor de cómo lo encontramos. Y esto va más allá de no tirar basura, ¿eh? ¿A qué te refieres? ¿Qué más implica en la práctica? Implica ser consciente de nuestro impacto acumulativo. Hoy en día, con las redes y la geolocalización, una sola foto de un lugar secreto puede convertirlo en un punto de peregrinaje en semanas. Es el llamado efecto Instagram. Hemos visto praderas de flores silvestres arrasadas por gente que busca el selfie perfecto, o senderos frágiles erosionados por el exceso de visitantes. La responsabilidad aquí es doble. Primero, en el terreno, no pisar vegetación delicada aunque el ángulo sea mejor. Y segundo, al compartir. Quizás no geolocalizar con precisión un ecosistema especialmente frágil. O sea que la responsabilidad no acaba cuando guardas la cámara. Continúa en el momento en que decides cómo y dónde compartes esa imagen. Exacto. Se trata de pensar a largo plazo. Recuerdo una vez en una playa famosa de Islandia. La realidad era que estaba llena de gente. Pero en redes, casi todas las fotos eran de una soledad absoluta. ¿Cómo? Pues fotógrafos esperando horas a que se despejara un hueco, o directamente clonando a la gente de la imagen. Esa disonancia entre la imagen viral y la realidad de un lugar sobreexplotado es el núcleo del problema. Ese pequeño sacrificio, el ser honesto con las condiciones del lugar, es lo que puede ayudar a proteger esos paisajes para el futuro. Entonces, después de todo este recorrido, parece que lo que de verdad define a un fotógrafo no son los megapíxeles, es la conciencia y la responsabilidad con la que mira y muestra el mundo. La ética fotográfica, en el fondo, no es un manual de reglas para señalar con el dedo, sino una invitación a reflexionar sobre el impacto de nuestro trabajo. Esa es la conclusión fundamental, sí. Cuando somos conscientes de cómo nuestras imágenes influyen en la percepción que otros tienen de los lugares, en su deseo de visitarlos y en el bienestar de los seres vivos, elevamos esta pasión. Deja de ser un simple hobby de coleccionar imágenes. Se convierte en una forma activa de respeto por la naturaleza. Es asumir la responsabilidad de nuestra mirada. Y para terminar, como siempre, una idea para seguir reflexionando. En el material que hemos analizado, se menciona el uso de la inteligencia artificial para restaurar fotos antiguas. Si proyectamos esa idea hacia el futuro, se abre un campo de debate fascinante. Y una pregunta que se vuelve cada vez más urgente, fíjate. A medida que la IA se vuelve capaz no solo de editar, sino de crear desde cero paisajes y animales fotorrealistas que nunca han existido, ¿qué nuevas fronteras éticas vamos a tener que afrontar? Si una imagen impactante de la naturaleza, creada por una IA, evoca una emoción real y le inspira a alguien a cuidar el planeta, ¿importa que su origen sea 100% artificial? Ahí lo dejamos. Y con esto cerramos este episodio sobre la ética fotográfica. Espero que esta charla te invite a reflexionar la próxima vez que estés frente al ordenador o en medio de la naturaleza.
Recuerda que la fotografía es una interpretación personal, pero esa libertad creativa debe ir siempre de la mano de la integridad y el respeto. Al final, más allá de los megapíxeles y el rango dinámico, lo que realmente perdura es la honestidad con la que mostramos el mundo a los demás. No permitas que la búsqueda de un like pase por encima del bienestar de un animal o de la realidad de un paisaje. Dejemos siempre los lugares un poco mejor de como los encontramos. Tienes todas las preguntas frecuentes sobre clonado, IA y manipulación en el artículo completo de este episodio, disponible en jorgelazaro.es/podcast. Ahora dime, ¿dónde pones tú la línea roja en la edición de tus paisajes? Déjame un comentario en tu plataforma de podcast favorita y si aún no lo haces, dale al botón de seguir para no perderte nuestra próxima aventura fotográfica. Gracias por acompañarme en este episodio de A Contraluz. Nos escuchamos la próxima semana.